Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para celebrar desde la palabra de Dios y hoy concluimos con esta semana y con este domingo que inicia con la fiesta y la gran solemnidad de Cristo Rey del Universo, el ciclo A de este tiempo litúrgico. Así entonces agradecemos al Señor todo el camino desde el nacimiento, es decir, nuestra propia vida que se ha engendrado, fuimos caminando hasta llegar hoy a nuestra resurrección. Celebrar Cristo Rey significa celebrar en triunfo de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad. Hoy tenemos la primera lectura de la profecía de Ezequiel. Estamos en el capítulo 34, versículos 11 al 12 y luego del 15 al 17. Así habla el Señor: aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado. En un día de nubes y tinieblas, yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar. Oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y curaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y Dios, sobre todo, quiere reunirnos junto a Él. Eso significa nuestra propia resurrección. Después de haber hecho todo un camino, no podemos volver al Señor con las manos vacías. El año pasado, justamente con el tiempo de Adviento. El advenimiento primero al nacimiento, lleva nuestro propio nacimiento, en toda nuestra vida, la conversión, tiempo de Cuaresma, que llegamos a una verdadera resurrección, y después el tiempo ordinario. En la vida de todos los días, de las buenas obras. Entonces, queridos amigos, la aplicación directa que nosotros tenemos que hacer, así como dice aquí, yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos, aquellas que están necesitadas verdaderamente, que tienen el corazón abierto, el deseo de mejorar, el deseo de cambiar, el deseo de hacer una vida de acuerdo a los preceptos del Señor. Ciertamente que el Señor, justamente el llamado, la bondad, los dones del Señor son irrevocables, que siempre están ahí a disposición. Peñan de Yara o me eva cueñandeja en la ecu hoy pe gañan de hewe. Ya ecu core cowa jugañan de diejina peñan de Yara. Sino que ñan de Yara pero me añan de pepe muy peñan de donde peñan de bueno mi hijo. Na ave. Este es un don, este es un regalo para que lo puedas utilizar. Con añan de la mañana, con añan de llevar luajina en este día final en que tenemos que celebrar nuestra propia resurrección, nuestro propio encuentro con el Señor. Peñan de Yara a lleva, o me añade como el regalo máximo que es nuestra propia vida, la vida eterna, la vida de la felicidad, la vida de la realización y de la planificación
del hombre, es decir, de cada uno de nosotros, en primer lugar. Pero pea, si yo que fuera ñandeña mañana, ya es chamba de Cuba, para esa bañandeña en Boja sabe, y ñame peñanderoga puipe. Entonces, que exista una verdadera resurrección. Hay que mirar si en nuestras casas, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, mis amigos, mi comunidad, si ellos también verdaderamente han resucitado, pero ¿por qué? Porque yo he dado, aquí están mis obras. Estoy ofreciendo lo bueno, lo lindo, peñan de Yara, como un don tan preciable, un don tan lindo, ¿verdad? Que puso en mi corazón, en mi mente. Y luego, queridos amigos, como siempre tenemos que mirar, sin olvidarnos, porque alguna vez ñandere saray, a estado en la odisea lleva. Según ahí te bebes en todo algunos y padre, ustedes tienen que hablar de las cosas de Dios, en las religiones, etc. No tienen que hablar de política, no tienen que hablar de otras cosas. Queridos amigos, mía no entendéis, para decir la religión, religarse a la propia existencia. Y nosotros, como dice San Pablo, somos ciudadanos de este mundo, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de una sola comunidad, nos regimos en una forma integral. Parte de nuestra vida es tener un buen trabajo, parte de nuestra vida es tener leyes que favorezcan a nuestra familia. Estamos jugando contra nuestra misma familia, contra nuestros hijos, ¿entienden? Entonces, queridos hermanos, vea, hay religión, eso de alienarte, sino que verdaderamente la presencia de Dios la tenemos que encontrar en nuestras obras que se manifiestan, obras de bien. Todos tenemos una gran responsabilidad. Celebrar a Cristo Rey es llegar justamente a la dignificación de la persona. Resucitar significa eso. Realizarnos y ser felices como familia, realizarnos y ser felices como personas. Y entonces por eso nosotros hoy, al celebrar esta gran fiesta, pedimos también y rezamos también por nuestra misma nación. Porque todos vamos pasando, todos entonces estamos por un periodo, pero dejemos verdaderamente huellas que hagan crecer y no huellas que pongan palos entre las ruedas. Y en lugar de crecer, entonces lo que está haciendo es abajarnos. O ya poñan de jehui tembiguay, otro huya, lleva. Vean ahí, pon ahí. Nosotros somos capaces porque Dios, ¿se acuerdan? El domingo pasado nos hablaba justamente que nos ha dado tantos talentos, tantas riquezas. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Pero no seamos egoístas, dijimos. Ese 1 que recibió después lo guardó y le puso, upeago dice, no ser egoísta. Bueno, y eso es lo que muchas veces pasa también entre nosotros, en nuestra familia. Siempre los demás están mal, se la lleva, se la impone más. No. Queridos amigos, aquí entonces es importante mirar el bien de la sociedad, el bien común. Y eso es lo que justamente el Señor hoy nos está diciendo. Yo estoy aquí, yo mismo voy a buscar a mi rebaño y me ocuparé de él. El Señor se ocupa de nosotros, el Señor nos ofrece lo mejor. Esta primera lectura es maravillosa, ¿verdad? Así como Ezequiel nos está hablando. Porque la misma palabra, el mismo nombre, Ezequiel, quiere decir Dios, la fuerza de Dios. Lo que a nosotros nos ayuda entonces para hacer un buen camino, un camino de resurrección, un camino de verdadero encuentro con el Señor. Celebrar a Cristo Rey significa que Cristo ahora reina en medio de nosotros, que Cristo ahora reina en medio de nuestra sociedad, que Cristo ahora reina en nuestro Paraguay. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre la palabra del Señor, la parte litúrgica que siempre se nos presenta, se nos regala en el día a día. Ñande Yara, Yepa Uo, Ñimonguetaña, Ñandieje, Ñandemba, Esa Payaguatana. Y hoy concluimos. Esta es la última semana. Próximo domingo, Ñamoñe Penutama Yepa, el tiempo de Adviento, Ñamoñe Penutama, el ciclo B. El próximo año, entonces, es decir, litúrgicamente hablando, comenzamos el próximo domingo, el 3 de diciembre, entonces el año 2024, litúrgicamente, con el primer domingo de Adviento. Hagan entonces con esta gran celebración, con esta gran solemnidad de Cristo, Rey de nuestra vida, que Dios reine en nuestros pechos, que Dios reine en nuestro hogar, bajo dorados y humildes techos, tengan la patria donde reinar. Y entonces la enojina, Cristo Rey de nuestra historia, Cristo Rey de nuestra vida, Cristo Rey de nuestra familia, Cristo Rey del Paraguay, y Zeina, entonces que nosotros le traemos el reino de Dios en medio de nosotros. Que nuestros criterios, nuestros valores entonces sean de acuerdo a estos principios que Dios nos ofrece. Si yo que fuera ya que mina, ya calcula mina, ya esa mina entonces, ¿verdad? Que para ser felices nosotros tenemos que buscar los elementos que verdaderamente nos van a llevar a la felicidad. Me parece que es demasiado lógico. Ñandela ya sacaron la ibaía, catuete entonces, yajata entonces tape baire. Y vamos a amargarnos. O por lo menos si nosotros no nos amargamos directamente, ya enseguida le estamos amargando a mucha gente. Por ejemplo, el que roba evidentemente que entonces está amargando a mucha gente. Esa en el programa por ahí en donde nuestros ancianos, nuestros ¿verdad? Era hoy. Tenía programa por ahí lleva los hermanos nuestros mayores que nos hablan. Y se pesa lleva. El que roba mata, el que mata se va a la cárcel. Y el que se va a la cárcel, evidentemente que después entonces va a la Yayapotahué. Entonces solamente iba ahí a mantener. Y entonces por eso, cuando estamos diciendo que Dios es el Rey, Jesucristo, el Rey, la síntesis verdaderamente de nuestra vida cristiana, quiere decir que nosotros tenemos que hacer este camino de santidad, este camino de felicidad, este camino de compromiso verdaderamente con nuestra sociedad. Y eso es lo que esta lectura también nos está diciendo, queridos amigos. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo. Cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos. Luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte. Y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Queridos amigos, entonces Jesucristo, ¿verdad?, es el Rey del universo,
porque ya tiene dominio sobre él, es decir, él ha vencido a la muerte. Pero ahora entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Siendo cristianos, alter Christi, cada uno de nosotros. Ahí está. Entonces dice, enseguida vendrá el fin cuando Cristo entregue el reino a Dios. El reino que tiene que ser entregado a Dios. Haupeaco dice el reino de Dios. Haupeaco dice pe ñande yara muy va ñande pope upeajera el reino de Dios. El reino de Dios dice que en tu mente, en tu corazón, deje de haber cosas negativas, malas palabras, malas acciones, malos pensamientos, malos deseos, que en tu familia exista verdaderamente el deseo de Dios, la búsqueda de la justicia, la solidaridad, la generosidad. Upeago dice el reino de Dios. Y entonces, para que Cristo, dice, pueda entregar el reino de Dios al Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Es decir, queridos amigos, la upea de entonces ya es ya la gloria. Ya es ya lleva la caña, ya es ya la mondaja, ya es ya la droga, ya es ya lleva de la jaina por un mal camino que no son absolutamente elementos que nos van a ayudar a formar el reino de Dios. Al contrario, los clanes, por ejemplo, que escuchamos, ¿verdad? Que se pelean en todas partes. Nadie vi la cárcel, ñón de Belañas en Duara, clan fulano, clan sultano, etcétera, etcétera. Y muchas veces, queridos hermanos, recordemos que también uno algunas veces se da cuenta, ¿verdad? Mucha gente sencilla, humilde, en Boriajú, etcétera, entran y se hacen tembiguay de esta gente. ¿Por qué? Porque no hay por ahí la trabajo, no hay por ahí la educación. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el problema verdaderamente? Que existan más grupos así, grupos malevos, allá. No, porque estos son consecuencias verdaderamente, queridos hermanos, de malos gobiernos, malas administraciones. Yo le voy a entregar a Dios el reino de Dios, al Padre, después de haber aniquilado todo lo que es negativo, todo principado, todo dominio, todo poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hamba, el añade enemigo, pues ya es agena, penderoga pube, va enemigo, que sos egoísta, que te encerras en vos mismo, que te gusta la caña, que de se ve la tupa ove, que que eres jugacente, bebe la piquiboli, eres jugacente, a pesar de esa, que y que no sos verdaderamente una persona, ¿verdad? Fiel a ese compromiso que Dios te ha dado, a ese compromiso de hacer caminar la vida tuya, la vida de tu familia, la vida de nuestra sociedad, por ese camino que Dios quiere. Eso significa celebrar a Cristo como Rey de nuestra vida, a Cristo como Rey de nuestra familia, a Cristo como Rey de nuestro Paraguay. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos con este tercer momento, tercera lectura que nos trae la catequesis bíblica, la catequesis litúrgica de nuestra iglesia. Ñande Manduaga, este día en la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Esto es muy interesante. Con esta fiesta entonces se da fin del año litúrgico, bella página de este ciclo A, como nosotros decimos. Y así la próxima vamos a comenzar ya con la fiesta, o mejor dicho, la preparación ya del año 2024, que es el tiempo de Adviento, primer domingo del tiempo de Adviento. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar un poco leyendo este Evangelio. El Evangelio es de San Mateo, estamos en el capítulo 25 y del versículo 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que tengan a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos? Desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? El rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba preso y no me alejaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Entonces a estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso, desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Queridos amigos, la clave de toda esta lectura, porque es una lectura bastante larga, a pesar de que es una sola, ¿verdad? Solamente que después cambia de lo positivo a lo negativo. Ustedes, ¿verdad? No hicieron o ustedes hicieron. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve hambre y no me dieron de comer. Eso no hace la diferencia. Pero entonces, la clave en esta gran solemnidad en que celebramos a Cristo Rey es verdaderamente nuestro obrar, el hacer. Porque todo lo que es, dice, fe y esperanza pasarán. Peñan de Yagorovia, el decir el nombre de Jesús, que yo creo en el Señor, todo lo que uno quiere. ¿Qué es lo que va a permanecer? Nos dice San Pablo. 1 Corintios capítulo 13 dice: lo que va a permanecer es la caridad, es decir, peñan de Yayapoañen. Entonces la clave hoy de lectura en esta gran solemnidad es la lectura y el entendimiento de que había sido lo que el Señor nos está pidiendo y nos está diciendo aquí es la caridad, el amor.
va ella bañandea lleva, ñañe presenta. Si somos verdaderamente generosos, si nosotros verdaderamente damos, si nosotros verdaderamente entonces nos ponemos al servicio de nuestros hermanos. En la medida en que nosotros entendemos esto, claro, este es el camino de nuestra verdadera resurrección. Y más aún, queridos amigos, porque nosotros celebramos a Jesucristo como Rey del universo, en forma integral. Quiere decir, queridos amigos, que para que nosotros podamos hacer un mundo más justo, un mundo más solidario, entonces tenemos que escuchar lo que dice aquí. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Apella hoy. Entonces quiere decir que el reino de Dios, como ya hemos reflexionado con las primeras lecturas y la segunda lectura, ese reino de Dios se realiza aquí y ahora. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios ya ha iniciado con la persona de Jesucristo. Y entonces hay que leer un poquitito San Marcos capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está aquí en medio de ustedes, es decir, en la persona de Cristo. En la medida en que Cristo entonces reina en el corazón de cada uno de nosotros, papá, mamá, sacerdote, presidente, ministro, quien sea, heredera, entonces Coñaneneta va a vivir de acuerdo a lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces se va a realizar el reino de Dios. Pero ya anila ñaneñe en bareite, ya lleva, anilla la pareite. Todas las lecturas de la semana pasada que estuvimos leyendo, justamente nos indicaba el Señor y nos iba hablando e insistiendo. Ustedes que se pusieron ahí en la cátedra de Moisés, ustedes están sentados ahí, dice, y usted pela la pared, pella por la vende discurso, peñe ea tamba ebelle, pero aupe, navemongu ni penecua y ven nada. Ahí está, se dan cuenta, la caridad, la obra, queridos hermanos. Esto es importante, nosotros no podemos separar fe y obra. Se acuerdan muy bien de esto, queridos hermanos. La palabra de Dios siempre insistió. Cuando se nos vino justamente esta herejía de aquellos que solamente dicen la fe, y con la fe ya basta y sobra. No. Veáis, eres la pareirina. Entonces aquí, si verdaderamente crees en el Señor Jesucristo, tenés que tener una obra total y absoluta. La Iglesia siempre insistió en el aspecto de la caridad. La caridad quiere decir que si yo verdaderamente creo, Santiago nos dice muy bien, dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. ¿Sabe algo cierto? La ande verdaderamente veroviano lleva a niña prender o veñan de yarare que tú estés entonces. Primero me mostrás que tenés mucha fe y que amás mucho verdaderamente al Señor. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Es decir, estuve necesitado y fuiste solidario. Entonces, no porque yo tengo plata y yo te puedo dar. Y entonces también eso está mal, ¿verdad? Porque esto quiere decir que vos vas a depender de mí. No. Aquí la solidaridad quiere decir que todos nos empeñamos para que exista la dignidad del hombre, para que exista entonces la igualdad verdaderamente, lo ecuánime entre nosotros. Pero peñan de yeyerue, peñan de yarbe. Y para que verdaderamente el reino de Dios esté en medio de nosotros. Y sobre todo, como decíamos recién, para que Jesucristo sea el Rey del universo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El Papa se reunió con la Fraternidad de Romena, donde acuden personas que quieren vivir unos días de descanso entre oración y vida comunitaria. Francisco reflexionó sobre la belleza del carisma de la acogida por su dimensión fraternal. Por eso animó a los miembros de esta fraternidad a alimentar ese espíritu. La vita infatti è troppo corta, E questo non lo dico io, lo dice il vostro fondatore, no? È troppo corta per essere egoisti. La Fraternidad de Romena fue fundada en Italia en 1991 por el sacerdote Luigi Verde. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, nos encontramos aquí en Santaní y queremos hablar con el encargado de la pastoral de comunicación de esta parroquia y sobre todo entonces saber cómo ellos están haciendo llegar estas hermosas informaciones de lo que significa la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, que tiene que llegar a través también de los movimientos, es decir, a través de los grupos laicales. ¿Qué tal? Muchísimas gracias entonces por estar aquí junto a nosotros en Ñande Yara Ñe. Digo lo mismo, Padre Víctor, bienvenido a la ciudad del Tapinacuay, a la ciudad de las Siete Colinas. Gracias. A la ciudad del Icuapaí. Y bueno, desde este lugar hermoso de espiritualidad del templo, de nuestro santo patrón San Estanislao de Cosca, entonces nosotros venimos cumpliendo un servicio hermoso que es la de hacer llegar el Evangelio a los hogares, la Santa Misa, que por sobre todo, a pesar de el tema de la pandemia vino a dejar un poco lo que es el Facebook, la transmisión en vivo de la Santa Misa, y hacemos llegar eso a cada hogar, y eso también... Ahí comenzaron. Ahí comenzamos, ¿verdad? Ahí se inició, por sobre todo era la fiesta en el año 2020, sí, la fiesta patronal que se avecinaba un poco, y entonces no podíamos aglomerarnos, entonces era todo restringido. La realidad de muchas iglesias, no solamente aquí en Paraguay, sino a nivel mundial, ¿verdad? Entonces así fue que vino entrando y quedando con nosotros lo que es la comunicación utilizando las plataformas digitales, digo bien, ya sea del Facebook, Instagram y otras plataformas, ¿no? Entonces desde el año 2020 aquí con el cura párroco Padre Bogado y otros hermanos conocedores de lo que es la comunicación, procuraron, trabajaron y por sobre todo perseveraron en este servicio. Siempre es importante la ayuda y el apoyo del cura párroco, entonces nosotros contamos con eso. Actualmente somos 9 integrantes laicos, entre ellos hermanos y hermanas, quienes nos dedicamos a este servicio aquí en esta parroquia, haciendo principalmente llegar la Santa Misa a los hogares, desde los días jueves, viernes, sábado, domingo, cubriendo todas las misas en todos los horarios. Así también tenemos un espacio radial los sábados de 7:30 a 9 horas, Sintonía Católica, donde hacemos llegar por sobre todo avisos, informaciones de la parroquia, de la diócesis. ¿Eso es a través de la radio de la ciudad? De la ciudad. Ya. Es una familia aquí que dona ese espacio, familia Ruiz de la radio, voy a decirlo, ¿verdad? La radio Libertad FM, quienes nos donan ese tiempo, ese espacio con amor, con cariño, para que por sobre todo podamos nosotros hacer llegar alabanzas, reflexiones, avisos o saludos, ¿no? Claro. Entonces, hacemos también ese servicio, Padre. ¿Y cuál es la repercusión un poco de todo este trabajo de grupo, de comunidad comunicacional que ustedes están haciendo, Carlos?
Y muy bien, Padre Víctor, como sabe usted, la pastoral de la comunicación es una pastoral transversal. Nosotros por sobre todo queremos ser instrumentos para los carismas, para la parroquia en sí, para hacer llegar avisos, informaciones, la palabra de Dios desde el Facebook, directamente desde el Facebook, siendo canal, siendo puente. Entonces, creo que por ahí pasa la importancia, Padre, hoy en día el WhatsApp, un flyer, preparar un flyer con un aviso convocando una reunión, entonces eso es muy importante. Y por ahí va un poco nuestro trabajo, nuestro servicio, Padre. Claro, claro. Qué bien. Bueno, así entonces estamos hablando con Carlos, que es el encargado de toda la animación comunicacional. Nosotros sabemos muy bien que esto es esencial, ¿verdad? En toda iglesia, en todo grupo humano, verdaderamente, hacer llegar el mensaje y desde ahí entonces poder animarnos. ¿Cuál sería un último mensaje, Carlos, que querés dar a tu comunidad de Santaní y también a todos los que nos acompañan a través de Ñan de Yarañé? Muy bien, Padre Víctor, aprovecho también para comentar que estamos trabajando muy de cerca en la Junta de Comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya, soy parte también de ello. Animarle a todos los jóvenes que se animen en sus parroquias, en sus capillas, a trabajar lo que es medio de comunicación. Utilicemos este medio tan importante como lo hizo nuestro amigo Acutis, ¿verdad? Conocido. Sí. Entonces, santo ya. Santo, que podamos también los jóvenes atreverse, como dice el Papa Francisco, atreverse a estar en la cancha, que es algo muy importante. Entonces, a todos los jóvenes le animo para que en sus capillas, en sus grupos juveniles, hacer que el Facebook, el Instagram, el TikTok pueda ser un espacio de evangelización en donde por sobre todo el joven sea protagonista. Eso es lo que yo animo principalmente también aquí en la parroquia, Padre, para que más jóvenes puedan involucrarse. Estamos abiertos nosotros para que más hermanos puedan sumarse a este equipo maravilloso y podamos ser por sobre todo instrumento útil para la Iglesia de Jesucristo. Qué bien, muchísimas gracias, Carlos. Y así entonces estamos compartiendo con Carlos, que es el encargado de la comunicación en la parroquia de San Estanislao. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Vonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Para los 20 familiares de secuestrados por Hamas, este encuentro fue un bálsamo en medio de tanto sufrimiento. Aparte de los 1.300 millones de católicos que ciertamente le veneran y respetan, creo que también es muy respetado en el mundo musulmán, en el mundo judío, con independencia de una u otra religión. Creo que cuando habla, el mundo le escucha. Creo que se tomó su tiempo y nos escuchó. Es cierto que no todos tuvieron la oportunidad de hablar, pero al menos la mitad de nosotros, si no más, tuvimos la oportunidad de hablar con él. Sentí que nos escuchaba. Algunos de ellos han perdido la esperanza, no confían en volver a ver a sus seres queridos. Sin embargo, valoran el hecho de que la máxima autoridad de la Iglesia Católica haya tenido en cuenta su sufrimiento. Entre los secuestrados hay personas de más de 30 países, desde bebés de 9 meses de edad hasta abuelos. Lo mismo señalan los palestinos que han perdido a sus familias a causa de los ataques de Israel. Valoran este gesto del Papa por haberlo recibido. Le pedimos que utilice su influencia para lograr una paz más justa y duradera.
También le pedimos que viniera personalmente a visitar Gaza para poner fin a este genocidio, porque creemos que su presencia traerá consuelo y paz a la región. ¿Y por qué venimos hasta Roma para ver al Papa Francisco? A su santidad el Papa Francisco, porque sabemos que en 2014, en mayo de 2014, el 26 de mayo de 2014, cuando vino a nuestra tierra, oró sobre el muro de la separación, rezó y dijo que caigan todos estos muros. Entre los presentes había quienes perdieron hasta 9 familiares. Algunos fallecieron en hospitales de Gaza a causa de la falta de medios provocada por los ataques de Israel. Sin embargo, a pesar del dolor, confían en el poder diplomático de Francisco. Aseguran que el pontífice les dijo que lo que estaba sucediendo en Gaza era un genocidio, aunque el responsable de la oficina de prensa del Vaticano no pudo confirmarlo. En todo caso, la Santa Sede había dejado claro desde que confirmó este doble encuentro que el carácter era exclusivamente humanitario. Y de hecho, pocas horas después de ambos encuentros, el Papa publicó un vídeo en el que pedía oraciones por la paz en Tierra Santa. Dice que el pueblo palestino y el pueblo de Israel tienen derecho a vivir en paz, pero que la paz se debe construir con diálogo y un diálogo que no se debe cimentar en montañas de cadáveres. Y la injusticia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros con esta reflexión de este día domingo tan especial que el Señor nos regala y nos ofrece dentro de nuestra catequesis dominical con las lecturas dominicales. Hoy celebramos la gran solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Entonces, en este momento, ¿verdad?, en que tenemos la posibilidad de compartir con ustedes sobre las preguntas que ustedes nos siguen enviando siempre y les agradezco. Nos preguntaban qué significaba ser rey por una parte, también qué significa el reino de Dios, en fin, la realeza, en fin, son palabras muy cercanas unas de otras, ciertamente, pero cada una de ellas también tienen un significado propio. Hoy nosotros queremos compartir con ustedes lo que es el reino, ¿verdad? Porque al celebrar a Cristo, Rey del Universo, nosotros estábamos diciendo que Cristo es el centro de nuestra historia, a Cristo afluyen todas las promesas, incluso del Antiguo Testamento, o Ubebe Jinayeva. Entonces, en este segmento que nosotros le dedicamos justamente a esta pregunta sobre el reino, queremos entender qué significa verdaderamente para nosotros Cristo Rey del Universo, que nos invita a nosotros hoy al dejar en nuestras manos la construcción del reino de Dios. Yande mandu agopea yaiku agopea lleva peñande yara o uma bekwe peñande apoitebe o uma yande boe o esa cañande ma esa bañande yawero guatana lleva pepe iñengwe pues ella bekwe yande peñande con asome peñande sube peñande rube acuera un bohasa llegue yande yambo hasa llegue na upese yande membe cuerabe yande nieto cuerabe allá ese Baisa va peñan de yara oñe, de generación en generación, y haisha hoy peñan de yara ñe. Vamos a mirar entonces lo que significa el reino de Dios y la realeza de Jesús, sobre todo mirando desde el Nuevo Testamento, porque cuando entonces eje principal los hace hoy todo el Antiguo Testamento. Y andego ya esa hoy, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, la yaye por el camino, pepe, oñe hoy de la monarquía, de la realeza, de lo que significa entonces el manifestarse de Dios, pero a través entonces de un gobierno, a través de un líder, a través del tendota. Un pedazo de todo primer libro de Samuel, oye, eponañande. ¿Por qué? Porque el reino de Dios lo tenemos que construir hoy nosotros. Apetendo taoñajina, pesú, perú, abuela, abuelo, lo que sea, peñandeña y jave, cada uno de nosotros como cristianos, sacerdotes, profetas y reyes, sacerdotes, profetas y
rey. Ya supe ahí pona entonces la Yeikua pona porque aquí entonces el reinado, el rey, Jesús, rey del universo, en primer lugar en nuestra vida, pero peanda ya petainto pepeña maña janguaya yepo petei ponaiteico peñan de Yara, rey del universo. Sí, cierto. Y ponaiterei. Y ese es el modelo para nosotros, pero recordamos que aquí hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros. Va esa pañandeco anga yagüero guatata lleva peñan de yarañan de boeva, después a peñan de yaro yava, después peñan de pope. Y entonces por eso el reino de Dios y la realeza de Jesús en el Nuevo Testamento tenemos que conocer, porque hay dos temas del reino de Dios en primer lugar, que es el reino de Dios y de la realeza mesiánica. Lo que va a suceder, lo que Dios quiere, lo que Dios promete, cómo tiene que ser nuestra sociedad. Va esa bañandella y cuaras mola ñamajana, va el ajá ñande guarajina. ¿Cuál es entonces? Ñamoina subepe con algo ñande ña entiende vela ya en la GPS pepita y mo para la ñamajana, mo para la ñande objetivo. Vean la ajina, pepe la ñamajana, ¿verdad? Entonces en lo máximo. ¿Cuál es entonces la propuesta de este rey del universo? ¿Qué es lo que nos propone? Que nosotros hoy le acompañemos, que nosotros hoy construyamos el reino de Dios que Él ya ha traído en medio de nosotros. Es como un rompecabezas, yo digo siempre, lleva rompecabezas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, queridos hermanos, en el plan divino de salvación de Dios, cada uno de nosotros tiene una cualidad, cada uno de nosotros tiene una partecita de ese rompecabezas que tenemos que poner al servicio de la sociedad. Lande reñemo ambuano, de reñemo tawiron, de guatajina por otro camino, ande yui ave entonces para formar esta comunidad, porque sos parte de este gran rompecabezas que Dios quiere formar, que se llama Reino de Dios. Entonces la ñan de rompecabezas nunca no ñe formamos, porque entender y queina, y ustedes saben muy bien, esos que saben lo que es un rompecabezas y juegan en un rompecabezas, esa piecita, si vos no pones en su lugar, nadie, ninguna otra pieza puede llenar ese lugar. Y si vos llenás ese lugar con otra piecita, con otro que no le corresponde, amón de va. Y va y corollo udao. Porque no es verdaderamente ese reino de Dios que Dios ha pensado. Entonces se dan cuenta, es un movimiento continuo en que nosotros tenemos, y para eso es la predicación. Para eso es la palabra de Dios, para eso es la profecía, para que nosotros metamos en nuestra cabeza. Ya llegué esa cuajan, ya llegué esa peajan, si yo que fuera ya esa cuajan, ¿verdad? Que si nosotros no traemos estas piezas que tienen que entrar dentro de esta gran formación de nuestro rompecabezas que es el reino de Dios, entonces nunca dañamos para tener una familia unida, una familia en oración, una familia que busca los principios y valores del Evangelio, una familia que busca entonces la solidaridad, el amor. Entonces, si nosotros, queridos amigos, como papá, como mamá, no le formamos en la catequesis, no le educamos a nuestros hijos en la oración, no les acompañamos, no les mostramos los signos visibles, porque signos visibles son importantes, esenciales. Nosotros no vivimos de lo abstracto. Ñandego, si yo que fuera, ñaño entender con los signos. Pesa NBM, entender por la pesa NBM, entender por a la pesa NBM, entender por 20 móvil. A pesa tu iba y 20 móvil. Cada uno ñaño entender con los signos. Entonces, para formar el reino de Dios, y Haisha ñandego, aveñan de Yara. En el aspecto, te díselo, durante su vida terrenal, como Jesús, como Rey, fue formando, fue educándonos, es a través de los signos, a través de su presencia. Haengo, o peñan de apitepe, oñe moi peñan de apitepe lleva, haupebe haeñan de embo, haupebe, o esa cañan de esa pañan de yagüero guataban lleva peñan de recoge. Entonces, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. Por ejemplo, les digo nomás algunos de los ejemplos concretos, elementales, fundamentales, para comenzar en nuestra vida a practicar un poco con nuestros hijos, con nuestros niños.
Cuando se hace esa vejina, porque a visitar y visitar la familia cuera, la hoga cuera, o miseres no, etc. Allá por la bendición, hoga vescuera, etc. A esa mimita cuera, hoga enseguida, ponerle sea al país, ponerle sea. Upeaco y seina, ya jirure veñan de yara, tañandero asa. Toba yehasa, pendero, derobare nondepe, ombojasa, maese, vea, la identidad. Dios bendice tu identidad, quiere decir, derobá, porque pega con la ñande identificar. Se a esa me te hipope, en cualquier lugar, no entendemos, hay más apoyo, vea, hay más chivaiko, vea. Tengan de puma, vamos a hacer fotografía, que hace la de puma, ya no entendemos, pero la derobá, no sé, dice, vea fulano. Es decir, el toa yehasa, toasa, rojoasata, de yara, quiere decir bendecir la propia identidad. Estos son signos maravillosos, ¿verdad? Le estoy diciendo simplemente estos signos que nos ayudan a nosotros también a entender que tenemos que hacer un camino. Todos los días, queridos hermanos, un camino en la construcción del reino de Dios. Mápicola o construita la reino de Dios. Añandeta mantenía. A todos su pepe famoso. Tupa ñejenoi, tupa ñejenoi veñan de yara. Hañan de yara, derobasa, penderoba, pende identidad, mapande, upeañan de yara, ojo basa. ¿Se dan cuenta qué lindo que es? Nosotros tenemos expresiones maravillosas que algunas veces no entendemos del todo. Opear a peñati. Algunos más a la adolescencia, a la juventud, añan optiman, no se pica hasta lleve la bendición, se pica hasta. Ambas esas cosas también entendí. Justamente estamos dejando de lado, ¿saben qué? $1 millón. Gente que se, ambos precios, ¿verdad? La se meta de $1 millón para heredar. Yuta, que se las de $1 millón. Hace más que $1 millón, porque es la bendición. Peñan de Yara, ombojasa, lleva pendero, va por tu identidad. La propia identidad entonces bendecida por Dios. ¿Entienden, queridos hermanos? Por esto que es importante cuando hablamos del reino de Dios. El reino de Dios lo vamos a construir nosotros, enseñan de Obea. Durante su vida terrena se muestra Jesús con respecto entonces a esto del reinado, el rey del universo. El Señor se muestra entonces tranquilito nomás. ¿Saben por qué? Porque a Él no le interesa el título como tal, sino que la monarquía, el rey, el dominio, porque el rey pues es aquel que tiene que gobernar. ¿Cómo vamos a gobernar entonces? Ahí ya viene la primera pregunta. ¿Cómo tiene que ser el que gobierna? Andañe solamente y nada de lo político fuera, lleva. Porque mirándome he oído de grandes testimonios ni ejemplos y nada de gobierno, lastimosamente. A pesar de que esa es la función de ellos, ¿verdad? Pero vamos a comenzar el gobierno primero personal. ¿Cómo yo gobierno mi vida? ¿Cuáles son mis principios y cuáles son mis valores? Upeana de tela mañana, upeana de tela ya. Porque es una misión esencial entonces para que nosotros podamos entrar en sintonía con los demás. Yande goña gobernar, peñandere coe. Si uno no gobierna su lengua, entonces iñe erei, y cualquier virorei, oñe evaila hapichar, etcétera, etcétera. Si uno no gobierna sus ojos, entonces mira y envía ahí por el WhatsApp mucha pornografía mía. Mira, hoy ya es viernes, hoy ya es esto, hoy ya es aquello, ya es farrear, ya es ahorcan de cualquier cosa entonces inmoral. Entonces pues ahí dice, vos no tenés dominio, dendas el rey de tu propia vida, de cualquier virorei, pero dendas ahí entonces un buen cristiano. Porque eres ya poco ambas ecoja. Neñe domina y este hoy. Antes recibía gato de arebosa llegó otro. A veces ya es ese. Bueno, entonces, este título verdaderamente es reservado y es muy reservado en Jesús. ¿Por qué? Porque Él no quiere que se haga la. Porque está con ella, pues te vea ahí. ¿Verdad? Que decimos que somos reyes, que esto, que aquello, que en fin, que ya desde Mahoila, ya de Balea, llegó cristiano, llegó bautizado, etc. Pero después, entonces no somos capaces ni de ir a la misa,
no somos capaces entonces de gobernar. Ah, no, porque se caneó. Vos no sos capaz de gobernar tu cuerpo. No sos capaz de gobernar tu horario. No sos capaz de dormir un poquitito antes para irte a la misa. Si me vas a decir, pero van con la misa ahí en todo horario. Entonces ya tú vas a mediodía, o las 11, o las 3 de la tarde, las 5 de la tarde, las 7 de la noche. Siempre le huerecota la posibilidad. Ani la ñande ya se veja ya, ya lleva cualquier verore. Porque entonces dice, ya la pareina. Entonces el dominio, la mente, queridos hermanos, la fantasía. Cómo tenemos que dominar, ¿verdad? Entonces, el querer nuestro. ¿Se dan cuenta entonces que celebrar a Cristo como Rey de nuestra vida, que nos llama a nosotros, queridos amigos, a construir el reino de Dios? Ahí se inapenderoga puebe, pendereco bebe, alleva. Peñandene tam, entonces va bañande ya pona va ese bañande ñamoiana, ñamosana, ¿verdad? O sea, tenemos que tener la fuerza y la capacidad, ¿verdad? Entonces, de dominio. Ese es el verdadero líder, ese es el verdadero tendotá. Y el rey es justamente eso, porque el rey pues es el que rige, el rey es el que gobierna, el rey es el que pone las cosas en su lugar. Y bueno, así entonces nosotros verdaderamente podemos responder a algo fundamental y elemental que Dios nos está pidiendo. ¿Y saben cuál es? El cumplimiento de las promesas mesiánicas. Eva dice una palabra, cumplimiento de las promesas mesiánicas. El Mesías quiere decir salvación, Mesías quiere decir felicidad. En la medida en que nosotros regimos nuestra vida, en la medida en que nosotros somos rey, ya entren a de tu familia, rey de tu propia vida, rey de lo que Dios puso a disposición con tus talentos, entonces nosotros vamos a poder responder, realizar las promesas mesiánicas, es decir, vamos a ser felices. Pero upeana tenemos que ser reyes. Rey es el que sabe regir, rey es el que sabe gobernar. Rey es el que es dueño de sí mismo para oponerse a todas las cosas negativas. Pe dandera jaiba tape baire. Jalandere esa ponano ina landera jajape tape baire. Entonces, rendere esa landera pe. Termino simplemente, queridos amigos, diciéndoles el lindo ejemplo del GPS. El GPS, ese punto rojito, viene a ser para nosotros el objetivo, nuestro reino de Dios. Jalande la rejo o ahí no hina la repiano pe dera pewi va oye por de GPS peñande yara enseguida ella calle no atención ya hoy la pe vuelva a retomar a ver a moin de la tape pues pero rejo llega se reñe bota rejo llega otro lado repia llega oh moin llega de ñande ya el GPS así. Qué lindo ejemplo eso para que nosotros podamos entender va esa peñande yara lleva ñanere no hina ya pues a esa peta y chupe hoy. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo. Muchísimas felicidades a todos por esta gran celebración, Cristo Rey del Universo. Así terminamos. Feliz conclusión de este año litúrgico 2023. El próximo domingo, ya mañana entonces el año 2024, el ciclo B del año litúrgico. Y yo ahora les dejo la bendición del Señor y que Jesús, Rey del Universo, reine en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro país, en nuestro Paraguay. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Dominical. Y muchas felicidades. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.